Buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Con calor? Bueno, nuevamente estamos en esta tarde aquí en la casa del Señor, convocadas por el Señor para llevar una palabra, ¿no es cierto?, de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza para cada vida. Sabemos que ahora estamos nosotros aquí, el Señor acompañándonos, su presencia como lo hace siempre, pero sabemos que luego mucha gente se une, ¿no es cierto?, a través de los videos y podemos confraternizar, como quien dice, a través de la palabra, poder llevar un mensaje, poder hablar, llevar un consejo a aquellos que están necesitados. Y le damos gracias al Señor en esta tarde por la vida de Patricia, por la vida de Paola. Y bueno, estamos juntos compartiendo para la gloria y la honra del Señor. Y en esta tarde el Señor nos convocó para hablar de la fe. Para hablar de la fe, una palabra tan chiquita, ¿no es cierto?, con solamente dos palabras, pero que encierran una determinada cantidad de cualidades para que nosotros podamos aprender cada día de lo que realmente es la fe. La palabra de Dios dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿no? El granito de mostaza es tan pequeñito, pero cuando es sembrado allí en la tierra, él va germinando, va creciendo y va tomando su altura, se hace un árbol gigante. En esta tarde vamos a hablar un poquito de los dos tipos de fe que la Biblia nos enseña, que es la fe natural y la fe de Dios, ¿no es cierto? La fe natural es esa fe que el hombre, ¿no es cierto?, en el positivismo opera a través de la razón, a través de los sentimientos. Esa fe no es una fe buena, es una fe que está contaminada y es una fe que no puede traer salvación. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó al hombre, Dios lo creó eterno. Dios creó eterno al hombre. El hombre vivió en fe hasta que pecó y cayó de la gracia del Señor. Y ahí vino la muerte espiritualmente, como dice la palabra, espiritualmente del hombre, ¿sí? Después tenemos la otra fe, que es la fe que viene del Espíritu. La fe de Dios es la fe que viene del Espíritu, ¿sí? Y dice que esa fe, cuando es injertada en el hombre, cuando el hombre escuchó la palabra, cuando le creyó a la palabra y nació de nuevo. Sabemos que por gracia somos salvos, ¿no es cierto?, por la fe en Jesucristo. Y hay que nacer de nuevo para poder adquirir esta fe y ponerla en práctica cada día. Nacer de nuevo quiere decir ser salvo, ¿sí?, por la gracia del Señor Jesucristo, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don que Dios nos regala, la fe. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando esa fe está en nosotros? Acrecentarla, ¿no es cierto?, que la fe vaya creciendo cada día. Porque si realmente hemos escuchado la palabra de Dios, la palabra de Dios viene, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios dice, ¿sí? Si nosotros oímos la palabra de Dios, le creemos a la palabra de Dios y hemos nacido de nuevo, esa fe va a ir creciendo en nosotros. Y en Romanos 12:2 nos dice que Dios nos dio ya una medida de fe, ¿sí? Dios nos dio una medida de fe, de acuerdo a su soberanía, ¿sí? Por eso nos dice en Hebreo 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en su Hijo Jesucristo. Estas son las dos clases de fe, vamos a decir, tipos de fe que la Biblia nos enseña. Y la palabra en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos fe, hay una esperanza en nuestra vida. Una esperanza de querer alcanzar
a través de la convicción aquello que nosotros no vemos, pero que es verdad, porque es verdad. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por eso en esta tarde vamos a hablar un poquito de esto, y dice que la fe, compartíamos recién fuera de este momento con Patri, que era el fundamento, que la fe es Cristo, ¿sí? Porque nosotros tenemos fe en Él, en el Hijo de Dios, en Cristo. Y la fe es un principio, y es una acción, y es un poder, ¿sí? Por eso alcanzamos esa fe cuando nosotros realmente, y demostramos que tenemos fe, cuando nosotros nos esforzamos, ¿sí? Por alcanzar una meta digna, y ejercemos la fe demostrando la esperanza de aquello que nosotros no vemos, pero que estamos queriendo recibir, ¿no es cierto? Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Sí. Y el oír de la palabra de Dios no solo cuando uno viene a la iglesia que escucha la palabra, sino leer la Biblia también. Sí. Al leer la Biblia y a leer todas las promesas que Dios tiene para nosotros, ahí es como que va creciendo nuestra fe. Y además de eso es como nosotros vamos viendo cómo van aconteciendo las cosas. Porque nosotros si leemos la Biblia y nos ponemos en oración y le pedimos algo a Dios, y Él contesta en nuestras oraciones, ahí con más razón nuestra fe va aumentando. Sí. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la fe natural es como una fe que uno tiene como humano, Sí. pero que la puede depositar en cualquier cosa, en una persona, Sí. en una imagen, en una estampita, ¿no? Como hay. Y esa es la fe natural, que cuando uno no sabe, no conoce la palabra de Dios, y nunca escuchó la palabra de Dios, entonces la deposita en muchas otras cosas que son del mundo. Por eso Hasta el que uno positivismo conoce a la razón, ¿no es cierto? A la razón, porque sabemos que es como una filosofía, porque es algo natural que está en el hombre. Y eso va unido a los sentimientos del hombre, esa fe, la fe natural. Y ahí, bueno, si nosotros leemos la palabra, vemos lo que realmente Dios hizo con el hombre, como yo hablaba al principio, ¿no es cierto? Que Dios lo creó al hombre eterno. Y él vivió en fe. Mientras, vamos a decir, estuvo sujeto. Pero cuando él pecó, cayó de la gracia de Dios. Entonces ahí demuestra que la fe era natural, que no era una fe que venía de Dios. Porque ahí llegó a la desobediencia, ¿no es cierto? Y pecó y cayó de la gracia del Señor. Y bueno, y sabemos que la fe, como decíamos, es un principio, es una acción, un poder. Y según el Evangelio, hay 3 tipos de fe para alcanzar, ya cuando queremos ir al Señor, ¿no es cierto? Que es la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo por inmersión para remisión de pecado. Esas son las 3 cosas más importantes que nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? Cuando llegamos al Señor, cuando hemos nacido de nuevo, tiene que estar en nosotros. Fe en el Señor Jesucristo. Y arrepentimiento, todo lo hacemos por fe. Y el bautismo por fe, es un símbolo. Es un símbolo. Exactamente, que a veces pasa que esa fe puede acrecentarse o disminuir. Sí. Tenemos el ejemplo de en Mateo 14, 22, 33, donde habla cuando estaba Pedro con los otros discípulos en la barca y ven que Jesús viene caminando sobre el agua a ellos. Entonces Jesús invita a Pedro a que venga caminando hacia él, y al principio como que toma la iniciativa y va sobre el agua, pero llega un momento donde le entra ese miedo, ese temor humano que hablábamos la otra vez, de que te agarra, de decir, y si me caigo, o si me hundo, o si lo que fuera. Y Jesús dice en ese momento: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esos momentos es como decíamos también la vez anterior, que tenemos que pedir sabiduría a Dios, saber pedir sabiduría a Dios, y pedir con fe, no dudando de nada, sabiendo que Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, sabe dónde estamos, sabe cómo nos sentimos.
Entonces tener esa fe en Dios que siempre va a estar ahí, pase lo que pase, que siempre también hablamos de que siempre van a haber procesos, van a haber batallas. Entonces saber pedir a Dios, lo mismo que venimos hablando, de buscar en la palabra de Dios, que la palabra sea nuestra arma, nuestra base, para buscar esa respuesta que necesitamos nosotros de Dios. Y también veía, como decía Patri, hablando sobre la fe que salva, la fe que hace referencia a la gracia, ¿no? La fe por gracia, somos salvos por gracias. Y yo me detuve un poco en ver sobre lo que es la gracia en sí, un poquito. Y dice que la gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Y esta gracia se debe buscar con diligencia, por medio de la gracia, al estudiar y obedecer las Escrituras, al leer la palabra de Dios, al orar, ayunar, adorar, permanecer lleno del Espíritu Santo y participar en la cena del Señor. Por eso también decimos, es importante leer la palabra, es importante orar, es importante ayunar, pero también es importante congregarse, venir, asistir, compartir con los hermanos. Hay una llenura del Espíritu Santo muy grande cuando uno se congrega, también es un espacio, es un ambiente muy especial que se arma, donde uno puede llegar a sentir esa voz de Dios que tanto necesita, esa respuesta que tanto necesita por situaciones que estén pasando, o asimismo simplemente por el hecho de ser agradecido ante lo que estamos pasando, porque a veces no solo es el hecho de pedir, sino también de agradecer, de recibir esa palabra, de decir, sí Señor, tú me diste esto, yo te doy gracias por esto. Y en ese pedir que tenemos nosotros, que es por fe, en esa fe puesta en Él, que Él va a hacer la obra por nosotros. Es esa seguridad y confianza y fidelidad que tenemos en la palabra de Dios, y por lo que siempre tenemos que dar gracias. También, como decía la Patri, es una fe que tenemos que estar alimentando cada día para que crezca, y esa forma de crecer va a ser a través de la lectura de la palabra. Y otra cosa tenemos que tener en cuenta, como dice, ¿no?, la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces solo agradamos a Dios cuando conocemos la fe. Cuando realmente conocemos la fe en el Señor Jesucristo, podemos agradar a Dios. Y la fe es tener firmeza, ¿sí? Firmeza en las cosas de Dios, seguridad, estar seguro de que realmente tenemos esa fe en Jesucristo, con un conocimiento total sobre la fe, sobre la palabra, lo que estamos oyendo, vamos a decir, la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios, ¿sí? Y una esperanza segura, tenemos una esperanza segura, por la que cada día estamos luchando, porque estamos en esta causa, vamos a decir, por la fe en el Señor Jesucristo, y porque tenemos la esperanza de que somos salvos, ¿sí? Porque tenemos esa salvación. Y bueno, y una garantía, ¿sí? Esa garantía, ese premio que el Señor tiene para nosotros, veracidad en Dios. También sabemos que nosotros no caminamos por lo que vemos. Nosotros, los hijos de Dios, si hay situaciones difíciles alrededor de nosotros, hay cosas que se van de nuestras manos, como porque somos seres humanos, porque, como decíamos los otros días, somos personas débiles, somos fallos, vamos camino a la perfección, como dice la palabra. Cada día el Señor nos va perfeccionando un poquito más, pero sabemos que nosotros no andamos por lo que vemos, sino que andamos por vista. No andamos por vista, andamos por fe en el Señor Jesucristo. No por lo que vemos, sino por la fe. Y no podemos retroceder en esas cosas. Exactamente, y eso podemos hacer referencia en Mateo 8:5-10, donde habla sobre Jesús cuando sana al siervo del centurión, o cuando el centurión va a pedirle a Jesús que sane a su hijo, y Jesús dice, bueno, vamos a tu casa. Y él dice, no, simplemente con una palabra tuya bastará para que mi hijo se sane. Esa fe que dice Patri de
de creer sin haber visto, sin la necesidad de haber visto un milagro, sin la necesidad de haber visto algo grande. Es creer porque creemos en Dios y en su misericordia. Porque esperamos, porque tenemos esa convicción de que realmente algo Dios va a hacer, ¿sí? Y como decía Paola, ¿no?, de la fe, no tenemos que ver, no como Tomás. Tomás, hasta que el Señor nos se presentó y le dijo, mira mis manos, mira mi costado. Estando ahí, no creían. Algunos, muchos, hoy por hoy, tienen que ver lo que Dios está haciendo. Y muchos son quizás fieles espectadores, como cuando hay un partido de fútbol, vamos a decir, está el equipo que va a jugar y está la persona que va a alentar. Y bueno, hay muchos que cumplen ese papel, el de alentar, pero de espectadores, a ver qué resultado, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a, vamos a decir, a participar, sino está de espectador. Y eso se refería a lo que Paola decía, pero bueno, tenemos que realmente... Sí, esto es lo que habla también la Biblia de los apóstoles, ¿no? A lo que se refería Paola, porque la Biblia nos enseña que la única fuente de la fe se llama Jesucristo. Es el único que puede aumentar nuestra fe o ayudarnos en la incredulidad. Porque el ejemplo que yo les comentaba de los apóstoles, que habla de los apóstoles, está en Lucas 17:5. Que dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y le dijeron los apóstoles que estaban con Jesús, que vivían con Jesús, que compartían, que veían lo que Jesús con Jesús hacía. Entonces, claro, al compartir todo el tiempo, ellos veían lo que Jesús hacía. Incluso ellos le dijeron, aumentanos la fe. Y otro ejemplo que vemos en la Biblia es del padre incrédulo, que clamaba a Jesús por su hijo en Marcos 9:24. Y le dijo... El padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque a veces tenemos que decirle eso a Dios, ayuda a mi incredulidad. Que pasamos por momentos que no estuvimos como los apóstoles al lado de Jesús siguiéndolo y todo, pero por fe nosotros lo vemos, por fe nosotros lo sentimos, por fe sabemos que Él existe y que Él nos ayuda a salir adelante. Así es. Y meditaba en esta palabra también cuando estaba preparando, ¿no es cierto?, esto, en 2 de Corintios, capítulo 11, ¿sí?, versículo 3, dice la palabra, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en este tiempo acá podemos decir de aquellos que son incrédulos en la fe, porque hay incredulidad en la fe, ¿sí? Hay dificultad, muchas personas tienen dificultad para poder creer, pero la palabra lo especifica, acá lo dice muy clarito. Muchos tienen dificultad para creer de la verdad, de la palabra de Dios, de la palabra que Dios nos está hablando, ¿sí? Y personas que no creen porque hay una desobediencia, entonces no pueden creer porque son desobedientes a la palabra, porque mira lo que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Por eso no pueden creer, porque hay una desobediencia en ellos. Hay una desobediencia. Y después tenemos un poco sobre la justificación, sobre ser justos ante Dios, y esta justificación la tenemos a través de la fe en Jesucristo. Nosotros también creemos en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, somos no por obras, sino por fe. Y por esto que Jesucristo murió en la cruz, para
librarnos de los pecados, para hacernos justos delante de Dios. Tengo un pedacito que dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esa muerte en cruz que nos salvó. Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser justos ante Dios, poder ser salvos de todos nuestros pecados. Esa vida nueva que tenemos a partir de que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir a Jesucristo, tener esa fe en Él y vivir una vida nueva. El domingo tuvimos la celebración del bautismo de 3 hermanas, y es esa nueva vida en Cristo que uno celebra, porque son 3 almas que buscan de la salvación, que buscan de la vida eterna. Y están todos invitados también a participar, a buscar de la palabra, de lo que fuera, pero siempre creyendo que tenemos un Dios que está ahí para recibirnos, para escucharnos. Jesús, que está para estar como abogado nuestro, si no me equivoco. Sí, Él es nuestro abogado. Entonces, creer y tener fe, esa fe inquebrantable en Jesucristo, nuestro Señor. Y como vos hablabas de las obras, está la fe y las obras, ¿no? De acuerdo con las enseñanzas de la Biblia en la carta de Santiago, de que la fe va acompañada de las obras, y la fe sin obras está incompleta. La fe verdadera transforma nuestra vida, nuestra conducta y nuestros pensamientos. Y lo que estamos haciendo nosotros es poner nuestra fe por obras ahora, dando un mensaje, hablando a todos los que necesitan una palabra. Estamos poniendo la fe por obra. Es un ejemplo, ¿no? ¿Amén? Porque si decimos que tenemos fe y no tenemos obras, no tiene sentido. Claro. Es incompleta la fe que tenemos. Claro, está incompleta. Y bueno, y volviendo un poquito atrás a lo que decías, Patri, sobre el tema de las imágenes, las estampitas, habla en Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y volvemos a lo mismo. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios en todo momento, sin dejarnos engañar por doctrinas falsas que nada tienen que ver con Cristo. Solo la palabra de Dios encontramos la verdadera respuesta. Toda la verdad está en su palabra, en esto que es tan valioso y tiene tanto, y que uno puede leerlo todos los días, puede tocarnos los mismos capítulos, los mismos versículos, la misma palabra, pero todos los días nos va a enseñar y nos va a guiar de una manera, en una posición diferente, nos va a dar una respuesta diferente según el momento que estemos pasando, sea batalla, sea proceso, o sea un momento de gloria que tengamos, en el momento de estar agradecidos por alguna bendición que hayamos recibido, por una buena noticia, por lo que sea. En este libro está toda su verdad, y es lindo seguirlo porque nos lleva por una muy buena senda a la salvación y a la vida eterna. Es nuestra guía. Y así como decía Patri, de la desobediencia, ¿no? Porque hay muchos que conocen, que han leído la palabra, que conocen y no quieren seguir lo que dice la Biblia. Ahí está la parte de la desobediencia. No quieren obedecer. Y después quizás le echan la culpa a Dios de lo que les pasa, pero son ellos los que no se ajustan a esta guía. No se someten. No se someten y no se dejan guiar por la palabra de Dios. Es comprometerse a la nueva vida, A la nueva vida. a dejar las cosas del mundo, dejar las cosas de la carne. Como decíamos, implica orar, implica la lectura, implica ayunar, implica congregarse. Es importante en nuestras vidas. Y muchos no entienden que cuando uno entrega su vida a Jesús y quiere servir a Jesús, no pesa eso. No pesa orar, no pesa ayunar, no pesa asistir a la iglesia, servir a Dios en lo que sea, en lo que estamos haciendo, eso no pesa. Uno
quisiera hacerlo todo el tiempo, todos los días, no sé, es algo que, tanto como congregarnos. O sea, es como que cuando por un motivo no venimos, ya estamos, nos falta algo. Es así, cuando uno está entregado a Cristo es así. Cuando no podemos estar en alguna actividad, ya nos falta algo. Sí. Pero bueno, está en la obediencia, está la bendición, dice la palabra. Entonces, el que no se somete a la palabra de Dios está en desobediencia. Ahí cuando hablaba Patri de que, o sea, la fe sin obra es muerta, habla de la poca fe, de la falta de confianza también que tiene la persona. Por haber creído, pero no haber visto las obras. Porque no vio las obras de lo que se ha creído. Es como que dice, bueno, es como decía, ¿no? Primero tengo que ver para creer que es verdad lo que me están hablando. Pero nosotros tenemos que creer primero para que surja el milagro, para que surja la obra, porque todo es por fe, todo es por fe. Y yo creo que eso es lo que la persona no entiende, es todo por fe. Y a veces la fe mengua porque nosotras por ahí queremos que pasen cosas, pedimos generalmente no pedimos por nosotros, sino pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, y por ahí no lo vemos, y es como que ahí puede ser que mengue la fe, pero tenemos que estar seguros de que la palabra de Dios se va a cumplir en su tiempo, no en nuestro tiempo. Es ahí donde por ahí podemos sentir que mengua la fe cuando pedimos y no vemos, o sea, y no pasa nada. Por eso Pero, porque se tiene poca fe, no se puede ver la obra, no se puede ver la obra. Porque Paola compartió en San Mateo hace unos minutos antes de que compartamos todo esto, y en San Mateo 17, 14, 21 yo estaba meditando sobre cuando Jesús sanaba al lunático, al hijo de aquella persona que estaba lunático. ¿Y qué le quiso decir Jesús ahí? ¿Qué les dijo? Que si tuvieran fe, porque no podían hacerlo libre al chico, no lo podían hacer libre. Entonces, ¿qué le dijo Jesús ahí a ellos? Que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá, o se pasará al otro lado. Eso le quiso decir. Y que nada sería imposible, que todo sería posible. Pero faltaba fe. Y hay personas que creen y no avanzan en ningún área de su vida, ni en lo espiritual, porque por la poca fe, no avanzan por eso, no avanzan por la poca fe, no avanzan por el afán, como hablábamos todos estos días, veníamos hablando del afán, ¿sí? De la ansiedad. Hay personas que están ansiosas, que están afanadas, que tienen fe, pero bueno, capaz la fe no es suficiente, porque la ansiedad y el afán quita, hace que la fe mengue. Y nosotros tenemos que tener una fe activa, porque dice que la fe es acción y es poder, como hablábamos en el principio. Tenemos que esforzarnos en buscar esa esperanza, esa meta digna que nosotros nos hemos trazado. Tenemos que esforzarnos para eso. Y bueno, esto nos habla también en el libro de San Mateo 6, 25 al 34. Y ahí solamente nosotros debemos confiar en Dios y tomar la palabra de Dios. Cuando la palabra nos habla, nosotros tenemos que tomar, hacernos poseedor de la palabra de Dios. Saber que todo es por fe. Y Dios no falla cuando nos da una palabra. No falla, nunca falla. Y bueno, tomar la palabra. ¿Por qué? Porque el mañana es del Señor. Nosotros no podemos hacer nada contra los designios de Dios. Nada podemos hacer. Solo tenemos que confiar en Él y buscarle a Él. Buscarle de todo corazón al Señor. Porque la palabra es la que produce todo eso en nuestras vidas. La palabra, porque se dice por el oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra.
la palabra de Dios, no cualquier palabra. Exactamente. Por ahí uno le está pidiendo algo a Dios, ora o habla con Dios y le cuenta y le comenta. Y por ahí decimos que Dios a veces está en silencio, Sí. pero cuando vos venís y hay una palabra, ay, Dios te habla. Cuando Dios te quiere hablar, te habla Sí. por medio de una alabanza, por medio de una palabra que comparte el pastor o alguno de los hermanos que pasan a compartir una palabra. Es así. Dios te contesta de alguna forma u otra, siempre te contesta. Y el hombre y la mujer que tiene poca fe, como dijimos, no puede avanzar, se estanca, queda un estancamiento en ellos. ¿Sí? Pero por todas estas situaciones, ¿no es cierto?, que estábamos hablando del afán, de la ansiedad, de tener esa poca fe, y no puede enfrentar las situaciones difíciles que atraviesa cada día de su vida, no las puede enfrentar por esto. Y no, porque nosotras mismas podemos decir que estamos de pie porque Dios nos sostiene, sí, porque ponemos nuestra Por su fe gracia en y su Él, misericordia. por su gracia, por su misericordia, ponemos nuestra fe en Él y Él nos sostiene, sí. Porque si no, no estaríamos donde estamos. Pero tenemos que pensar que Jesús calma toda tempestad, calma toda la tempestad, Él trae bonanza en la vida de uno. Y todo lo que acontece en nuestra vida, Dios lo diseñó para nosotros. Todo lo que acontece en nuestra vida. Es como dice la palabra en Romano, todo nos ayuda para bien al que amamos, los que amamos a Dios. Entonces esto Dios lo diseñó para cada uno de nosotros para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe se vaya fortaleciendo. En esos momentos, cuando vamos a orar, cuando vamos a la palabra, cuando Dios nos habla a través de ella, nos está fortaleciendo nuestra fe, ¿sí? Y muchas veces se menosprecia el señorío de Cristo. Muchas veces se menosprecia el señorío de Cristo. Muchas personas menosprecian eso por las cosas materiales, por las cosas físicas, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Los otros días la pastora hablaba y en el libro de San Mateo 5:12 hay una palabra que habla de la levadura. Y la pastora el otro día compartía y me quedó eso en el tintero, como quien dice, eso que compartía. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y dijo Paola recién también de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas en estos últimos tiempos. Sobre las falsas enseñanzas tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y el cristiano tiene poder ante el mundo. Nosotros tenemos poder ante esas cosas, ante las falsas enseñanzas. El cristiano tiene poder ante el mundo, ante las cosas del mundo, porque Dios nos dio ese poder, nos dio la autoridad, como hablábamos anoche aquí en la reunión. Por eso tenemos que seguir trabajando con fe, porque el Evangelio se necesita ser predicado, todavía se necesita ser predicado, y por la fe vamos a alcanzar la salvación. Yo creo que hay muchas personas todavía que necesitan esa salvación y debemos predicar. Bueno, y ahí la palabra esta que mencioné habla de la levadura, ¿sí? Y la levadura significa el trabajo por dentro, el proceso que va por dentro de la persona. Nuevamente caímos al adentro, al interior, y todo nace de acá, del interior. Por fuera podemos ver muchas cosas, pero acá adentro, el interior, es donde Dios llega primero con la palabra y donde empieza el proceso, ¿no es cierto? Entonces, Dios sabe lo que tenemos en el corazón. claro, Por eso ahí da poquito. claro, Dios no falla, Dios sabe. Y bueno, y la levadura trabaja por dentro y es invisiblemente, no se ve. No se ve. Amén. Como No se decía ve. Pau, que Dios es ese omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe lo que nos pasa, Él está en todos lados, Él todo lo ve. Y es el único que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y de todos. Así se me hayan caído 2 o 3 pelos hoy, él mañana sabe los pelos que se me cayeron igual. Todo está sentado. Todo En el lo libro de la sabe, vida, como todo. quien dice, ¿no? El manual que nos instruye cada día, nos
Bueno, y nos hace ver, como yo decía los otros días, el espejo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que reflejarnos acá, en este espejo. Y bueno, pero es por fe, todo es por fe. Si les parece, vamos a compartir una alabanza de René González que habla sobre la fe. Y como decimos siempre, escuchar y prestar atención a la letra y meditar en la letra. La certeza de lo que esperas es pues la fe, el motor que impulsa tus venas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no sé, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe más valiosa que el mismo. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. Quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe con aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta al tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar a mí. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe con aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe con aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Hermosa alabanza. Amén. Muy lindo. Como dice, la fe es el camino hacia tu libertad. Yo quiero invitar, como hicimos en los últimos videos, a todo aquel que quiera hacer esta oración de fe y después, cuando pueda acercarse a alguna iglesia, a congregarse, puede hacerlo. Yo los invito a acompañarme y a orar conmigo diciendo: Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Me
arrepiento de todos mis pecados. Abre mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Limpia mi corazón con tu preciosa sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a seguir tu camino. Amén. Gracias, Señor. A veces, quizás para muchos será insignificante, ¿no es cierto?, una oración así, sí, pero están atrás de una imagen, de un video, pero ¿cuántas veces personas que se sienten solas, personas que están pasando por situaciones muy difíciles, personas que quizás dicen, nadie piensa en mí, nadie me extiende una mano, y esas personas quizás necesitan, ¿y quién dice, no? Recorren su celular, ven los videos y Dios toca el corazón de la persona y hace esa oración de fe, porque es una oración de fe, es una oración de fe, y Dios empieza a obrar. Y bueno, si realmente hay personas que piensan de esta manera, yo quiero decirle que Dios siempre piensa en cada uno de nosotros, Él piensa por nosotros, Él piensa por nosotros. Y tiene su mano extendida para aquel que extiende la de Él, quiere tomar la mano del Señor y caminar con Él por fe, como lo estamos haciendo nosotros. Por fe hemos creído, ¿no es cierto? Y entendemos también, como dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Y acá en Romanos 1:16 también, que habla del poder del Evangelio, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, y que cada día, ¿no es cierto?, quizás hay un poquito de fe en algún corazón, porque bien como dice la palabra, que Dios ya dio un toque de fe, ¿no? Conforme a su soberanía. Y bueno, tenemos que creer realmente en la palabra del Señor, poner por obra la palabra de Dios, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, realmente, y que por Él somos salvos. No poner la fe en cualquier cosa, porque realmente muchas personas ponen, ¿no es cierto?, la fe quizás en una imagen, quizás tienen tanta fe en una persona, y bueno, pero nosotros tenemos que realmente poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, creer en la palabra de Dios, y que nuestra fe cada día sea mayor, ¿no es cierto?, que vaya en crecimiento. Bueno, esto era todo lo que yo tenía para... Y bueno, como decimos siempre, los invitamos a congregarse. Nosotros tenemos los miércoles a las 8 de la noche, ahora todavía horario de verano, reunión de oración. Los viernes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas tenemos el culto. Este domingo 12 tenemos Santa Cena, que va a ser 18:30. Y invitamos a compartir, para todo aquel que quiera compartir este video con personas que saben que están pasando en este momento, simplemente por el hecho de compartir y acrecentar esto que estamos dando sobre la palabra. Dejamos igualmente en la descripción del video nuestros teléfonos de contacto. Si alguien se quiere comunicar, se pueden acercar, hablar con nuestros pastores. Siempre va a haber un lugar abierto, un oído para escuchar. Y bueno, desear bendición a cada uno de todos aquellos que se tomaron este tiempo para escucharnos, para vernos. Acompañamos todos los días en oración también. Este es un trabajo que empezamos de a poco y que esperemos poder seguir continuando para que esto que a nosotros nos llega y nos llena tanto de bendición, alegría y gozo, lo podamos compartir con todos aquellos que nos estén viendo, que nos van a ver.
Así que damos gracias entonces por todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, compartan y nada, que tengan una muy bendecida tarde y será hasta la próxima que nos encontremos. Y como decimos siempre, que la palabra siempre habla primero a nuestras vidas y de ahí transmitimos para los que seguramente dejamos en las manos de Dios y Dios sabe a quién llegar con esta palabra. Así que Él va a hacer la obra. Amén. Amén. Cristo es nuestra esperanza. Amén. Exactamente. Amén. Bendiciones.